Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas al estudio de BSF, bienvenidas a la lección número 15. Parece mentira, pero ya estamos exactamente a mitad de año. Gracias por estar aquí con nosotras. Feliz año 2023. No las había visto desde el año pasado, así que nos alegra muchísimo que estemos de vuelta, de regreso de nuestro receso de Navidad y esperamos que hayan tenido un hermoso tiempo de Navidad con su familia. Quería anunciarles que nuestro próximo seminario Sirviendo a la Iglesia será el martes 17 de enero a las 8:30 p.m. hora de Miami. Así que se pueden inscribir a nuestro email bsfmiamienespanol@gmail.com. Amadas, hoy estamos en el libro del profeta Oseas y creo que una de las razones por la que este libro nos parece tan difícil la primera vez que lo leemos es porque hay palabras duras de tragar. Dios nos confronta con nuestra realidad y es como si nos estamos mirando en un espejo con una luz intensa y que el espejo está magnificado al 100%, trayendo todo lo que pensábamos que estaba escondido a la luz. Cada imperfección que hay escondida la podemos ver magnificada. Y la realidad es que somos mujeres espiritualmente adúlteras. Y a nadie le gusta escuchar eso. Pero Dios nos confronta en amor, no para condenarnos ni para señalarnos, sino que nos muestra esas imperfecciones en el espejo, nos muestra nuestro pecado para que al ser confrontadas despertemos de nuestro letargo, nos arrepintamos y corramos hacia Él. Dios nos ama y quiere redimirnos. Wow, ¿verdad? Dios nos ama. Y lo decimos, pero la realidad es que se nos hace difícil creerlo. El mundo nos dice que nuestro pecado nos define, que no tenemos remedio, que así somos, o que Dios no puede amar a alguien con un pasado como el mío o el tuyo. Y a través del profeta Oseas, Dios nos muestra que eso es una tremenda mentira. Dios nos ama, aún en nuestra rebeldía. Romanos 5:8 nos dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama y quiere que reconozcas tu pecado ante Él para que te arrepientas y vengas a Él. Y Él siempre responde a un corazón arrepentido con los brazos abiertos. Dios nos ama cuando obedecemos, cuando le servimos, cuando actuamos en rebeldía y cuando nos prostituimos espiritualmente. Dios es amor, es uno de sus atributos y nos ama cuando no lo merecemos. Nos ama cuando nos disciplina también y nos persigue incansablemente porque quiere redimirnos. Quiere que vengamos a Él con un corazón contrito. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos, nos dice el Señor en Oseas 6:6. Y vamos a ver esto en dos divisiones esta noche o hoy. La primera división, amando al rebelde en los capítulos del 1 al 3. Y la segunda división, redimiendo al rebelde en los capítulos del 4 al 14. Y vamos a aprender que Dios persigue incansablemente al rebelde para redimirlo. Así que las invito a que abran sus Biblias al libro de Oseas, a que inclinen su rostro y oren conmigo. Señor, tú eres Dios soberano del universo, Dios lleno de gracia, de misericordia y de un amor inagotable.
Señor, venimos delante de ti, mis hermanas y yo, pidiendo que, Señor, que nos abras el corazón para poder recibir ese mensaje personal que tú tienes para cada una de nosotras a través del estudio en el libro de el profeta Oseas. Abre nuestros oídos para escuchar tu mensaje, Señor, lo que nos quieres revelar, y permite que no salgamos huyendo, sino que querramos inclinarnos más y más frente a ese espejo que tú nos estás poniendo con magnificación, Señor, para que podamos enfrentar la realidad de lo que hay en nuestro corazón y te lo podamos entregar, Señor. Muéstranos las cosas que pensamos que no son tan malas, pero que rompen tu corazón, Señor. Queremos andar en obediencia a ti, Señor. Queremos venir delante de ti con un corazón contrito. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el profeta Oseas fue profeta en el reino de Israel o reino del norte. Y nos dice quiénes fueron los reyes de Israel y de Judá durante su ministerio. Ese detalle no solo nos ayuda a establecer la cronología o el tiempo exacto en la historia en que vivió Oseas, pero también nos ayuda a entender el contexto, el ambiente político y espiritual de esa época en particular en la que Dios llamó a Oseas a llevar su mensaje al pueblo. 5 de esos reyes son mencionados en el libro Segunda de Reyes y se dice que siguieron en el pecado de Jeroboam. Y se acuerdan que lo vimos al principio de este estudio, que fue el primer rey del reino del norte, cuando se dividió Israel en el reino del norte y el reino del sur. Y fue el que llevó al pueblo de Israel a la idolatría. El pueblo también vivía en prosperidad en esta época en la que Oseas está ministrando. En este libro los nombres son muy significativos y Oseas usa varios nombres para referirse a Israel y cada nombre hace referencia a un pecado en particular. Por ejemplo, lo llama Samaria, que era la capital de la adoración idólatra. Lo llama Jacob, que era conocido por su engaño y su decepción. Y lo llama Efraín, la tribu más grande y la más rebelde. El nombre de Oseas significa salvación y es un símbolo de Jesucristo. El nombre de Gomer significa consumida y vemos a Israel consumida por el materialismo y el pecado. Cualquier parecido con hoy no es pura coincidencia. En el capítulo 1 vemos la palabra del Señor vino a Oseas y le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. ¿Verdad? Y muchos se estancan aquí en este detalle porque dicen que no es posible que Dios pida una cosa tan extrema a uno de sus profetas, por lo que esto debe ser simbólico. Y amadas, les quiero decir, no perdamos el enfoque. Todo lo que está en la Biblia es verdad, porque es la palabra de Dios y Dios no miente. Dios es Dios y tú y yo no. Isaías 55, en Isaías 55, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes. Además, si la historia de Oseas no puede ser real porque Dios no le pediría a un hombre que se casara con una mujer infiel, entonces la historia de salvación tampoco sería real, porque eso es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotras, por su novia, por su iglesia, por nosotras las infieles. Dios tiene un plan y un propósito con todo. Y en el versículo 2 nos dice por qué fue que le pidió a Oseas esto. Dice, porque el país se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor. Y Oseas
A pesar de lo difícil que debe haber sido escuchar este mandato del Señor, Oseas en obediencia toma a Gomer, una mujer prostituta, por esposa. ¿Cuántas se pueden identificar con Oseas en este momento? Muchas veces lo que Dios nos pide es bien difícil, pero Oseas en obediencia fue. Y quizás Oseas pensó que su amor y su bondad podía hacer que Gomer dejara de prostituirse. Y quizás Gomer le profesó su amor y le prometió serle fiel. Quizás vivieron un tiempo hermoso de unidad y de matrimonio. Vemos que Gomer concibió y le dio a luz un hijo a Oseas. Dios no solo lleva un mensaje al pueblo con el matrimonio de Oseas, sino también con los hijos de Oseas y los hijos de Gomer. Y él le dice que al primer hijo que lo llame Jezreel, pues no se había olvidado de la masacre que cometió el rey Jehú en Jezreel. Y eso lo vimos hace unas cuantas semanas atrás en Segunda de Reyes. Gomer volvió a concebir, pero esta vez no dice que le dio una hija a Oseas, sino que dio a luz una hija, por lo que indica que a este punto ya Gomer andaba tras otros amantes. Había roto su promesa de amor a Oseas. Sus ojos y su lujuria deseaban otras cosas y se habían ido en busca de esas otras cosas. ¿Y cuántas se pueden identificar con Gomer? Quizás no quieras levantar la mano, pero la realidad es que somos Gomer. Dios nos da amor incondicional, todo lo que necesitamos, pero queremos otras cosas. La mirada se nos desvía y quizás no necesariamente se nos desvía a cosas malas, quizás son cosas buenas, pero nos enfocamos tanto y tanto en eso que deseamos, en eso que queremos, que eso toma la prioridad número 1 en nuestra vida y se convierte en lo que nos llena el corazón. Y eso, amada, es idolatría. Dios llama a la hija de Gomer Lo-ruhama, indigna de compasión, pues no se compadecería más de Israel. Gomer dio a luz a otro hijo y Dios lo llamó Lo-ammi, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Uf, qué feo, ¿verdad? Dios lo llama a despertar, a reconocer su rechazo hacia él. Sin embargo, aunque Dios ha prometido juicio, los días de juicio no durarán para siempre. Después del juicio llegará un día de prosperidad, grandeza y bendición, donde Él extenderá nuevamente su compasión y misericordia y volverán a ser su pueblo y Él será su Dios. Y habrá restauración en Israel. Dios es un Dios de amor y persigue incansablemente al rebelde para redimirlo. En el capítulo 2, Dios anuncia su juicio como una advertencia. Su juicio anunciado no es irrevocable y eso lo vimos cuando estudiamos al profeta Jonás. La esposa infiel ha abandonado a su esposo y su casa por completo. Su esposo permanece fiel y aún le provee lo que ella necesita. Uf, qué amor. Pero ella cree que sus amantes son los que le proveen y corre tras ellos. Dios dice que le cerrará el paso con espinos para que no encuentre a sus amantes y decida regresar con su esposo fiel. Amadas, Dios nos da todo. ¿Y cuántas veces decimos, no, porque yo me propuse, yo me fajé y yo lo logré, yo lo hice todo y lo hice solita? Y no es malo que logres algo que anhelabas, pero ni un agradecimiento a Dios quien te lo proveyó,
quien te dio la fortaleza para llegar a ese logro, ahí es donde está el problema. Y Dios, en vez de darnos lo que merecemos por dejarlo o por amarlo a medias, en lugar de eso dice, yo la seduciré, yo la llevaré al desierto, yo le hablaré con ternura y ella me corresponderá como antes. En el desierto, que no es un lugar bonito, pero en ese lugar aislado, apartado, Dios nos enamora y nos habla con ternura, porque Dios es tierno. Amada, Dios te lleva al desierto no para que pases sed y hambre o dificultad, pero para que en ese lugar escuches su susurro a tu oído, para que escuches que te llama por tu nombre y te recuerda de su amor y su fidelidad. Te enamora y te propone matrimonio o te propone renovar tus votos matrimoniales con él. Y queda de ti si tú aceptas el anillo de compromiso o no. Y si declaras tu devoción a él, tu dependencia en él o no. Él no te obliga. En el capítulo 3, Dios le dice a Oseas, ve y ama otra vez a tu esposa, aunque es adúltera y amante de otros. Y esto nos parece durísimo y tan difícil porque nos creemos que somos Oseas. Pero Oseas representa a Dios y tú y yo somos Gomer. Cuando lo ves con esa perspectiva, ves la ternura de Dios, ves su amor inagotable hacia ti, ves su misericordia infinita, su compasión extendida hacia ti, aún en tu adulterio espiritual. Dios nos persigue incansablemente, aún en nuestra rebeldía, para redimirnos. Oseas aún ama a su esposa y va a buscarla, como Dios te ama a ti y a los tuyos y los busca. Oseas encuentra a Gomer en el mercado de esclavos, la están vendiendo. Y Oseas, que no tiene que pagar por ella, pues es su esposa, decide demostrar su amor y su compromiso con ella. La compra, paga el precio y salda su deuda. Este acto ilustra perfectamente la redención que ofrece Dios a los creyentes. Nos compra por el alto precio de la vida de su Hijo Jesucristo y nos saca del mercado de esclavos, de la esclavitud del pecado y la muerte. Ese concepto de redención viene del mundo comercial. Significa comprar algo de nuevo o poseer algo a lo que se había renunciado o que se había perdido. Y en el capítulo vemos eso, la redención de Dios hacia nosotros. Y termina el capítulo diciendo, en los últimos días Israel será restaurada y todos temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Dios ama a los rebeldes. Eso es lo que podemos aprender de esta sección. Dios ama a los rebeldes. Dios ama a los que lo siguen. Dios ama a los que obedecen y también a los rebeldes. Y no quiere dejarlos así, por lo que nos persigue incansablemente para redimirnos. Las circunstancias de Oseas eran parte central de su llamado. Dios orquestó sus circunstancias con Gomer para ilustrar con claridad la redención y la realidad que Jesús voluntariamente compraría a los pecadores pagando con su propia sangre en la cruz. Todos nacemos pecadores, esclavas de nuestros deseos inmundos y bajo sentencia de muerte. Y todos tenemos la necesidad de ser redimidas.
compradas para ser libres. Jesús pagó la deuda del pecado de la humanidad. Los que han confiado en su sacrificio en la cruz han sido comprados con sangre, con la preciosa sangre de Cristo. Y ya no son esclavos, sino que somos libres, libres para amar, para servir y para obedecer a Cristo. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Jesús nació para dar su vida por ti, para redimirte? ¿Y cómo vives? ¿Vives esclava al pecado habitual o vives en libertad de amar, servir y obedecer a Cristo? ¿Vives agradecida por su sacrificio en la cruz por ti? Amadas, miremos la segunda división, redimiendo al rebelde, los capítulos del 4 al 14. En los capítulos 4 al 5, el Señor presenta cargos contra Israel y les deja saber cuál es el problema de ellos, cuál es su problema. Su problema es su infidelidad, su falta de amor y falta de conocimiento de quién Él es. La raíz del pecado de Israel es que no han reconocido a Dios como su Dios y como el Señor de sus vidas. Había corrupción hasta en los sacerdotes, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que Dios anuncia juicio para todos. La nación dividida tenía un corazón dividido. Estaban viviendo en prosperidad financiera, pero espiritualmente se habían prostituido. Pedían consejos a sus imágenes hechas de madera. El juicio viene en forma de disciplina y Dios les deletrea los detalles de su pecado y en su misericordia les advierte que el pecado lleva a la muerte y a la destrucción. Dios aún nos advierte hoy día a ti y a mí de peligros y de juicio. Usa las circunstancias y las situaciones difíciles en nuestra vida, los desiertos, para redirigir nuestro camino, para cambiar nuestro rumbo. Nos persigue incansablemente en nuestra rebeldía para redimirnos. En los capítulos del 6 al 13 vemos que Dios aún se preocupa por Israel. Les hace un llamado al arrepentimiento. Dios disciplina y Dios sana. Dios disciplina y Dios restaura. Pero Israel ama la perversidad y no llaman a Dios, ni buscan de Él, ni claman a Él para ayudar. Sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Pero aún en la perversidad y en el caos, Dios nos persigue para redimirnos. Dios se preocupa por ti porque conoce todo de ti, incluyendo tu orgullo, tu rebeldía, tu independencia, tu autosuficiencia, tu falta de confianza y todo lo demás que hay escondidito en tu corazón, al igual que en el mío. Y Dios te persigue para redimirte. Dios se preocupa porque te ama. Dios quiere más para ti y lo que quiere es que vengas a Él y Él quiere redimirte. No necesitas poner todo en orden y tratar de hacer todo perfecto y tratar de portarte mejor para luego clamar a Él, sino que Dios quiere que clames a Él tal y como estás ahora, hoy, como eres, en el momento, pues solo Él puede redimirnos. Oseas anuncia el castigo de Israel por su infidelidad y que pronto serían exiliados. El Señor
habla de su amor por Israel y recuerda cuando eran niños y cuando les enseñó a caminar. Qué tierno el Señor. Él los amó y de Egipto llamó a su hijo. Y este mismo versículo, no sé si se acuerdan, pero lo vimos el año pasado cuando vimos Mateo, lo vimos en el capítulo 2, como una señal profética apuntando a nuestra verdadera libertad de la esclavitud del pecado a través de Cristo Jesús. Pero nos dice aquí Oseas, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de él y ofrecían sacrificios a imágenes de Baal y quemaban inciensos a ídolos. Dios los atrajo con cuerdas de amor, pero se negaron a regresar a él. Y en todo eso les dice, oh Israel, mi amada Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? El corazón de Dios estaba desgarrado por Israel y a la vez lleno de compasión y amor por Israel. Y les declara que Él los regresará a casa. El compromiso de Dios de redimirnos fue establecido desde antes de la fundación de la tierra. Cristo Jesús es la fundación sobre la que este mundo fue creado y es la esperanza que ancla nuestra vida. En el capítulo 14 vemos esta esperanza y el plan de redención de Dios a través de su Hijo Jesús. Dios nos llama a regresar, a confesarle nuestro pecado y Él es pronto a perdonar. Dios siempre responde a un corazón arrepentido. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Mi pueblo vivirá una vez más bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. La esperanza de Dios para ti está en la redención de Cristo por ti. Cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, florecemos como la vid. Hay un solo camino para ser redimidas y justificadas, y es Cristo Jesús. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí, dice el Señor. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento en ti escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Oseas termina alentando y advirtiendo al pueblo. ¿Quién es sabio? Los que entienden estas cosas. ¿Quién tiene discernimiento? Los que escuchan y entienden estas cosas. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. La sabiduría se encuentra solo en los caminos del Señor, y ese camino es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos en estos capítulos? Que el amor de Dios persigue, redime y transforma a sus amadas. El amor de Dios persigue, redime y transforma a sus amadas. Dios anhela redimir a los rebeldes y nos persigue incansablemente. ¿Te preguntas dónde está Dios cuando estás pasando una vez más por una situación difícil o dolorosa? Dios está ahí, esperando que clames a Él, que clames con abandono y le entregues todo. Él te lleva a desiertos para recordarte de su amor y para que corras a Él.
Dios no quiere dejarte tal y como te encontró o tal y como te compró, sino que poco a poco te transforma, te llena el corazón y te da el poder y la sabiduría para pensar correctamente y desear vivir correctamente. ¿Cómo has visto la transformación de tu corazón, de tus pensamientos al estudiar su palabra este año? ¿A quién conoces que anda aún en rebeldía? Ora sin cesar. Dios persigue incansablemente al rebelde para redimirnos. Y esa es nuestra esperanza. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, tú eres Dios misericordioso, lento a la ira y abundante en amor. Gracias, Señor, por preservar tu palabra. Gracias por ser nuestro esposo fiel que nos escogió, que nos buscó, que nos redimió y que a pesar de nosotras mismas nos ama incondicionalmente. Muéstranos, Señor, si hemos permitido que algo o alguien sea el amor de nuestra vida por encima de ti, Señor. Padre, queremos entregártelo y queremos caminar en obediencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene.